Quizás no te des cuenta ahora, pero el silencio que sientes en tu pecho puede que no sea solo soledad, puede que sea ausencia, puede que sea la presencia del Espíritu Santo que poco a poco se ha ido alejando, no por abandono, sino por tristeza. Y la mayoría de la gente no se da cuenta. Siguen orando, siguen cantando, siguen ayudando a todos menos a sí mismos, siguen cargando con una fe pesada, intentando hacerlo todo bien, intentando amar como Jesús amó, pero sin fuerza, sin brillantez, sin dirección, porque algo se ha perdido en el camino. Y ese algo no es doctrina, no es conocimiento bíblico, es presencia, una presencia viva, sensible, suave, pero firme como el viento que mueve un alma. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, incluso después de tantas oraciones, todavía parece que Dios está lejos? Quizás el cielo no guarda silencio. Quizás el alma se ha acostumbrado a ignorar los susurros del espíritu. ¿Conoces esa sensación de hacerlo todo, pero ya no sentir nada? ¿De abrir la Biblia y no conmoverte? ¿De hablar con Dios y no escuchar respuesta? Esto no significa que estés perdido, significa que el espíritu pide espacio, pide rendición, porque hay actitudes que sin darnos cuenta entristecen la presencia. Y Él es bondadoso, no invade, no fuerza, se retira con dolor. Muchos cristianos confunden el movimiento con la comunión. Creen que estar activos en la iglesia es lo mismo que estar vivos en el altar, pero no siempre es así. El Espíritu Santo es una presencia que siente, que se entristece, que calla, que espera. Y hay actitudes silenciosas, sutiles, ocultas incluso a nosotros mismos, que lo alejan, no como un castigo, sino como una señal, una petición, una alerta espiritual. Este video no es una reprimenda, no es un sermón condenatorio, es un espejo, un espacio seguro donde puedes respirar hondo y reflexionar con valentía sobre tu fe. Porque a veces lo que falta no es más esfuerzo, es más verdad, más honestidad con Dios, más entrega, más comunión que actuación, más altar que plataforma. Hoy analizaremos 7 actitudes que contristan al Espíritu Santo, no para acusarte, sino para despertarte, porque Dios no quiere que solo sobrevivas espiritualmente, quiere que vuelvas a sentir, que vuelvas a llorar en su presencia, que vuelvas a regocijarte en la palabra, que vuelvas a escuchar esa suave voz que te guió por caminos que solo Él podía abrir. Y si hoy extrañas a Dios, recuerda esto: Él también te extraña. Ahora, con reverencia y verdad, comencemos, porque este video no trata de 7 errores, trata de 7 invitaciones, invitaciones del cielo para que vuelvas a caminar junto al Espíritu Santo. 1. Cuando la emoción habla más fuerte que el arrepentimiento. Hay momentos en que el corazón se conmueve, pero no se convierte. El alma se agita, las lágrimas caen, el arrepentimiento parece real, pero al día siguiente todo vuelve a ser como antes. No porque la emoción mintiera, sino porque fue más fuerte que la decisión de cambiar. Es entonces cuando el Espíritu Santo se entristece. No se detiene en la culpa repetida, se manifiesta en renuncias sinceras. Muchos confunden el remordimiento con el arrepentimiento, pero el remordimiento es ruidoso y fugaz. El arrepentimiento es silencioso y transforma. Es posible llorar profusamente tras un error, sentirse destrozado por dentro y seguir albergando la misma actitud. Porque llorar no redime, el cambio sí. Y cuando la emoción se vuelve rutinaria, pero la práctica no cambia, el espíritu empieza a retirarse. Se da cuenta de que el dolor que se siente es solo una actuación emocional, no una decisión espiritual. Y mientras muchos siguen diciendo, «Perdóname, Señor», el cielo sigue preguntando, «¿Cuándo vas a dejar ir esto de verdad?». La palabra es clara.
no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30. Esto no significa solo dejar de pecar, significa romper ciclos, significa no solo emocionarse, sino renunciar, significa reconocer que hay comportamientos que el alma aún disfruta, incluso cuando la boca dice que quiere parar. El Espíritu ve más allá de las palabras, ve el apego oculto, la justificación silenciosa, el deseo de continuar, incluso mientras se llora, y por eso muchos no se dan cuenta, porque el sentimiento está ahí, pero la entrega no. La emoción se convierte en una excusa, la culpa en un ritual, y el espíritu poco a poco se aleja, no por dureza, sino por verdad, porque donde no hay espacio para el cambio, no hay espacio para la presencia. Si quieres saber por dónde empezar, analiza lo que has orado, confesado y llorado, pero que aún repites. Pregúntale al Espíritu, ¿qué sigo cultivando en mi interior, incluso después de tantas oraciones? A veces, lo que impide la cosecha no es el enemigo, es la insistencia en mantener viejos hábitos, regados con lágrimas, pero no con renuncia. Recuerda, la emoción sin renuncia es como llorar en el desierto esperando la cosecha. La tierra solo cambia cuando la semilla muere, y el espíritu solo florece donde hay entrega. 2. Cuando buscas una respuesta más que presencia. Hay una inquietud que parece espiritual, pero es solo ansiedad disfrazada de oración. Es el deseo de escuchar algo de Dios, no de conectar con Él, sino de resolver de inmediato lo que duele, lo que molesta, lo que apremia. Y en esta desesperación por dirección, muchos reprimen la comunión. Porque el Espíritu Santo no compite con el ruido de la mente ni con la urgencia del corazón. Él habla donde hay silencio, guía donde hay entrega, permanece donde hay más hambre de presencia que de respuestas. ¿Cuántas veces has orado, Señor, enséñame qué hacer, pero en el fondo solo querías permiso para hacerlo a tu manera? ¿Cuántas veces la oración no fue comunión, sino impaciencia espiritual? No todo el silencio de Dios es ausencia, a veces es protección, a veces es el cielo intentando salvarte de una decisión precipitada. Dios sabe lo que tu alma aún no puede soportar, y el Espíritu Santo, como fiel consejero, guarda silencio cuando tu corazón no está listo para obedecer. La espiritualización de la prisa es un veneno disfrazado de fe. Muchos toman decisiones en nombre de Dios, cuando en realidad solo intentan escapar de la espera. Y el espíritu se entristece no porque tengas dudas, sino porque no estás dispuesto a escuchar. Porque antes de buscar una respuesta, debes desear obedecer, aunque la respuesta sea esperar, aunque la respuesta sea no, aunque la respuesta sea silencio. El profeta Elías aprendió esto a las malas. Esperaba a Dios en el viento, en el terremoto, en el fuego, pero él vino en un susurro. Primero Reyes 19, 11, 12. Porque Dios no habla donde hay agitación interior, habla en el quebrantamiento, en la quietud, en el espacio donde el alma ha dejado de luchar y ha empezado a escuchar. Quizás lo que el Espíritu Santo espera de ti no sea otra oración desesperada. Es una nueva disposición, una entrega pausada, una fe que dice, aunque el Señor no hable ahora, sigo confiando. Porque donde hay fe sin ansiedad, hay espacio para la presencia. Y donde hay presencia, hay una respuesta, en el momento oportuno, de la manera oportuna. Buscar la respuesta de Dios es importante, pero buscar su presencia es esencial. La respuesta puede cambiar una situación, la presencia transforma el corazón, y el espíritu no se manifiesta para apresurar tus pasos, sino para realinear tu caminar. 3. Espiritualizar conductas tóxicas en nombre de la lealtad. No toda paciencia es fruto del espíritu.
A veces es solo miedo disfrazado de fidelidad. Hay personas que permanecen en relaciones que les enferman el alma, no por amor a Dios, sino por miedo a parecer desleales. Confunden sumisión con omisión y creen que apartarse de lo que les duele el corazón es traicionar su fe, cuando en realidad quizás sea precisamente obediencia lo que el Espíritu Santo pide. Hay entornos que gritan con tanta fuerza que la voz del Espíritu se vuelve casi inaudible. Relaciones donde hay manipulación espiritual, palabras de condena, acusaciones mutuas, todo en nombre de una supuesta alianza, y muchos continúan allí, orando, ayunando, perseverando, creyendo que esto es longanimidad. Pero el Espíritu no prospera donde hay opresión. Él nos guía, sí, a perseverar, pero también nos enseña a discernir cuándo es el momento de partir. Hay una diferencia entre cargar una cruz y alimentar una prisión. La cruz libera. La prisión es horrible. La cruz tiene un propósito. La prisión solo te desgasta. Y cuando alguien insiste en quedarse por miedo a dañar la imagen de un cristiano fiel, termina traicionando su propia alma y silenciando al Espíritu que le ha estado advirtiendo durante mucho tiempo. A veces, la fidelidad a Dios exige romper alianzas emocionales que ya no tienen una alianza espiritual. Y eso duele. Duele partir. Duele reconocerlo. Duele admitir que lo que llamabas amor era, en realidad, control. Pero aún más doloroso es ignorar la paz. Es más difícil fingir que todo está bien cuando por dentro el espíritu ya está triste. Si la confusión ha aumentado desde que iniciaste cierta amistad, ministerio o relación, no es casualidad. Podría ser una señal. Pregúntate, ¿esta relación me acerca a la paz del espíritu o a la agitación de la carne? Hay ataduras que no son puertas, son laberintos. Y el Espíritu Santo no nos guía por caminos donde su presencia no pueda florecer. La lealtad sin discernimiento se convierte en idolatría emocional. Y el Espíritu no comparte hogar con la manipulación. Es manso pero advierte, es dulce pero confronta. Y cuando ve que tu lealtad está debilitando tu fe, comienza a retirarse, no por juicio, sino por protección, porque hay vínculos que hacen tanto ruido emocional que ahogan la voz del Espíritu, y cuando eso sucede, el cielo deja de ser una dirección y se convierte en un simple refugio. Pero Dios no te llamó solo a esconderte, te llamó a discernir, a caminar en paz, a ser un templo de presencia, no prisionero de alianzas que ya no vienen de arriba. 4. Justificar el pecado como una continua debilidad humana. Hay una delgada línea entre reconocer la debilidad y usarla como excusa. Muchos se esconden tras la expresión «soy humano» para justificar hábitos que, en el fondo, ya se han convertido en una elección. Y cuando la elección se repite, incluso después de tantas advertencias del Espíritu, deja de ser una caída. Se convierte en resistencia, una terquedad disfrazada de debilidad. Y el Espíritu Santo se entristece no porque haya pecado, sino porque no hay un verdadero arrepentimiento. Solo hay un permiso silencioso para seguir cometiendo errores. La gracia de Dios es un refugio, no un escudo que nos protege del pecado. El Espíritu Santo es quien convence del error, pero muchos rechazan esta incomodidad como si fuera mera culpa religiosa. Intentan silenciar la voz que los exhorta a permanecer en paz con su propia conciencia. Pero la paz que ignora la confrontación del cielo es falsa. Es anestesia, es consuelo sin remedio, y la presencia del Espíritu no mora donde la verdad se ahoga. Sí, Dios comprende tu dolor. Sí, ve tus luchas, pero también conoce los momentos en que ya tienes la fuerza para cambiar, pero prefieres mantener el hábito.
Y no por ignorancia, sino por comodidad, porque el hábito ya se ha arraigado. La zona de confort ya forma parte de la rutina espiritual, y entonces el espíritu calla, no grita, se entristece, porque donde no hay voluntad de transformación, no hay espacio para la santidad. Mucha gente dice, Dios conoce mi corazón. Sí, lo sabe, y por eso sabe cuándo te justificas en lugar de rendirte. El pecado persistente, disfrazado de debilidad, cierra puertas espirituales, no porque Dios se aleje de ti, sino porque has elegido permanecer donde Él ya te pidió que te fueras. Reflexiona sobre las actitudes que has estado justificando, no con vergüenza, sino con la verdad. ¿De verdad quieres libertad o solo permiso para continuar? Porque la gracia de Dios cubre al pecador arrepentido, pero no cubre al corazón que ya ha decidido no cambiar. Simplemente seguirá pidiendo perdón. La gracia no cubre lo que el arrepentimiento se niega a soltar. El Espíritu Santo permanece donde hay rendición, no donde hay negociación. Se derrama donde hay verdad, no donde hay justificación. El amor de Dios te acepta como eres, pero el Espíritu no te deja como eres, porque el verdadero amor transforma, corrige, purifica y te libera. 5. Confundir los dones espirituales con la aprobación divina. Hay quienes siguen predicando, cantando, sirviendo, ministrando, incluso cuando están vacíos por dentro, incluso cuando el altar ya no es un lugar de comunión, sino un escenario donde la distancia espiritual se disfraza con actividades religiosas. Y esta es una de las confusiones más peligrosas en la vida con Dios. Pensar que el don es prueba de que todo está bien en el cielo, que, porque todavía hay resultados visibles, la presencia aún mora libremente. Pero el Espíritu Santo no mide la comunión por las acciones. Él se revela donde hay verdad. Los dones, son irrevocables. Dios no los quita. Pero la presencia puede retirarse silenciosamente, como sucedió con Saúl. Aún había un trono, aún había autoridad política, aún existía la apariencia de liderazgo, pero el Espíritu ya se había apartado. 1 Samuel 16:14. Y nadie lo notó, porque el don seguía operando, pero el cielo ya no lo aprobaba. Esta es una verdad que pocos tienen, el valor de afrontar. El ministerio puede continuar incluso cuando el alma ya no está en el altar. Y el espíritu se entristece no por debilidad, sino porque usas el servicio como escudo para evitar ser confrontado. Como si el ruido del trabajo pudiera silenciar el susurro de la conciencia, como si la voz del micrófono pudiera compensar el silencio de la oración. El Espíritu Santo se comunica con quienes aún tienen espacio para ser moldeados. Pero cuando una persona se esconde tras una posición, una agenda apretada o el reconocimiento, él se retira con dolor, porque ya no hay comunión, solo movimiento, ya no hay dependencia, solo desempeño, y Dios no habita en fachadas. Busca la debilidad, no la competencia. Si has estado sintiendo este vacío, si tu rutina espiritual se ha vuelto más una obligación que una devoción, si tu ministerio se ha convertido en un lugar donde finges que todo está bien, cuando en el fondo sabes que no es así, tal vez sea hora de parar, de guardar silencio, de volver al altar sin guión, sin micrófono, sin rol, solo con el corazón abierto. Un micrófono puede amplificar tu voz, pero no sustituye la presencia. La reputación puede engañar a otros, pero el Espíritu Santo ve donde nadie más ve. Y no solo quiere usarte, quiere morar en ti, pero para lograrlo tienes que descender. Tienes que reconocer que un don sin comunión es solo movimiento sin vida. Tienes que permitir que tu presencia vuelva a ser más importante que tu función, porque al cielo no le
Impresiona cuánto haces. Le interesa cuánto das. 6. Vivir a la defensiva, resistiendo la confrontación del Espíritu. Hay momentos en que el Espíritu Santo no viene con consuelo, sino con corrección. Y, sin embargo, sigue siendo amor. Pero para muchos, cada exhortación suena a ataque. Cada corrección se siente como un juicio. Cada palabra firme se confunde con rechazo. Y esta constante postura defensiva es uno de los mayores obstáculos para la acción del Espíritu. Porque cuando el corazón está cerrado, el cielo no se abre paso, el Espíritu no grita, advierte y luego se retira. Hay personas que, por haber sido tan heridas, ya no aceptan ningún tipo de confrontación. Han sido tan lastimadas por palabras duras, por líderes tóxicos, por religiones que señalan con el dedo en lugar de tender la mano, que hoy cualquier exhortación activa un detonante. Y sin darse cuenta, rechazan a Dios mismo, pensando que solo se protegen. Pero el Espíritu no confronta para humillar, confronta para sanar. Lo que el enemigo usa para acusar, el Espíritu lo usa para transformar. Si cada vez que alguien intenta mostrarte un camino mejor, te justificas, te cierras y te alejas. Quizá el problema no sea cómo llegó el mensaje, sino que ya no quieres escuchar. Porque escuchar duele, escuchar te saca de tu zona de confort, escuchar te pone cara a cara con lo que aún necesita ser moldeado. Pero escuchar también salva. Salva del engaño, salva de la repetición, salva del sutil distanciamiento que roba la presencia. Quienes se niegan a ser confrontados por el Espíritu corren el riesgo de alejarse de Dios sin darse cuenta. Porque el corazón se endurece lentamente. No sucede de golpe. Primero viene el dolor, luego la resistencia, luego el aislamiento y finalmente el silencio. No el silencio reverente de la oración, sino el silencio de la desconexión. La fe continúa, pero sin fervor. La rutina continúa, pero sin vida. Cada vez que escuches una palabra que te confronte y en lugar de reflexionar, te escudes, discutas, te encierras en ti mismo, detente, respira, pregúntate, ¿es esto discernimiento o resistencia? Porque el Espíritu Santo no intenta exponerte, intenta restaurarte, y la confrontación que evites hoy puede ser la sanación que tu alma necesita para seguir adelante. El Espíritu Santo no lucha por espacio con orgullo, se retira con dolor, y no porque no te ame, sino porque sabe que mientras te defiendas, no podrá transformarte. Pero el día que depongas tus armas emocionales, admitas que necesitas dirección, reconozcas que no todo está bien, ese será el día en que su presencia regresará con fuerza, no como una acusación, sino como un abrazo, como un refugio, como un alivio, porque donde hay humildad, el Espíritu permanece, y donde Él permanece hay sanación. 7. Fingir intimidad con Dios para ocultar la distancia emocional. Hay una apariencia que engaña, no a los ojos de los demás, sino a los nuestros. Una forma de hablar bellamente de Dios, de usar palabras espirituales, de parecer quebrantado, cuando en realidad el corazón está frío, distante, cansado. Es posible repetir versículos con los labios mientras el espíritu ya no siente nada. Es posible mantener la rutina devocional sin tener más devoción. Y en vista de esto, el Espíritu Santo se entristece no porque te hayas enfriado, sino porque preferiste ocultar la frialdad en lugar de confesarla. Fingir intimidad con Dios es peligroso, porque engaña al alma. Crea la ilusión de que todo está bien cuando no es así. Y en este proceso, el corazón se vuelve indiferente, la oración pierde su sabor, la palabra ya no arde, la adoración se convierte en un hábito y la fe en una fachada. No porque lo quisieras, sino porque en algún momento dejaste de admitir que necesitabas ayuda. Y el Espíritu, que es el Consolador,
no fuerza el espacio donde se finge fortaleza. Las señales son claras, pero muchos optan por ignorarlas. Falta de hambre espiritual, falta de sed de oración, falta de sensibilidad a la presencia. Ya no hay lágrimas, ya no hay peso en las palabras, solo repetición, solo apariencia, solo rutina. Y la presencia no reside en la apariencia, se manifiesta en la entrega sincera, en la conversación honesta, en el momento en que dejas de fingir ser fuerte y empiezas a clamar como alguien que realmente necesita a Dios. El Espíritu Santo no busca la actuación, busca la verdad. Y no importa a cuántas personas convenzas si el cielo ya no te reconoce por el sonido de tu oración. No importa cuántas veces digas gloria a Dios, si en tu interior ya no sientes gloria. Lo que sostiene la presencia no es la elocuencia, es la entrega, es el altar secreto, es la intimidad que nace de la vulnerabilidad, no de la pose. Si hoy reconoces que estás distante, que la fe se ha convertido en un lenguaje memorizado, que la intimidad se ha convertido en un recuerdo, entonces ya no hables como quien sabe, sino como quien necesita. Porque Dios no rechaza un corazón roto. No importa cuánto tiempo lleves así. Lo que importa es si hoy tienes la valentía de decir, Señor, necesito volver. Como el fuego en el altar, la presencia no se sostiene con cenizas. Necesita una entrega renovada cada día. Y esa entrega comienza cuando decides dejar de fingir ser espiritual y empezar a ser auténtico. Porque el Espíritu Santo no busca la perfección, busca la sinceridad. Y donde hay sinceridad, la llama regresa, el sonido regresa, la vida regresa. Porque Dios sigue donde siempre ha estado, esperando un corazón que deje de fingir y empiece a sentir. Conclusión. Quizás te hayas identificado en más de una de estas actitudes y no hay por qué avergonzarse. No significa que hayas perdido la fe, que estés demasiado perdido o que Dios se haya cansado de ti. Todo lo contrario, si te has sentido pesado es porque el Espíritu sigue ahí, sigue llamando, sigue susurrando, sigue moviéndose, incluso en silencio. Este video no está aquí para acusarte, está aquí para despertarte, para recordarte que el Espíritu Santo no busca la perfección, sino la disposición, la verdad, la entrega. Se entristece, sí, pero también restaura, corrige, pero también abraza. Y hoy, este abrazo está disponible. No para quienes lo tienen todo bien, sino para quienes admiten que ya no lo sienten, para quienes desean volver, para quienes desean sentirlo de nuevo. No contristéis al Espíritu Santo. Efesios 4:30. No es una amenaza, es una invitación, un recordatorio de que hay actitudes que nos distancian, pero también hay decisiones que nos reconectan. El Espíritu Santo no se fue porque se enojó, se fue porque lo ignoraron, pero la buena noticia es que regresa. Siempre regresa a quienes lo llaman con sinceridad, a quienes oran sin mascarillas, a quienes dicen, Espíritu Santo, te extraño. Hoy puede ser ese nuevo comienzo, no con grandes promesas ni con palabras bonitas, sino con una simple oración, una verdadera entrega, porque a Dios nunca le impresionan las apariencias. Siempre se manifiesta donde encuentra un corazón quebrantado. No pide mucho, solo pide espacio. Y si le das ese espacio, la presencia regresa, la llama regresa, la dirección regresa. Porque Dios no está enojado contigo, Él está preparando tu paz. Y comienza con un paso, abrir tu corazón de nuevo y dejar entrar al Espíritu Santo. Si este mensaje te llegó, compártelo en los comentarios. Espíritu Santo, hoy vuelvo. Que esta sea tu declaración de fe, incluso en silencio, incluso con lágrimas, incluso si nadie te entiende.
Y si sientes que este canal ha sido un espacio seguro para tu fe, suscríbete. Aquí cada palabra se medita con oración, cada tema se elige con discernimiento. No estamos aquí para entretener, estamos aquí para recordarte que Dios todavía habla y que todavía se preocupa por ti. Activa las notificaciones y acompáñanos, porque en este viaje espiritual no estás solo. Aquí hay espacio para tu dolor y esperanza para tu alma.